Soy David Koch, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio aprenderás todo lo que hay que saber sobre el comercio entre Japón y el Imperio Español en la Edad Moderna. Desde qué productos intercambiaban, qué actores estaban involucrados en este comercio y el apogeo y fin de las relaciones comerciales hispano-japonesas. Memorias Hispánicas. Ya he hablado en multitud de ocasiones que Manila fue durante unas décadas uno de los entrepots internacionales más importantes del mundo. Era un lugar donde distintas naciones comerciaban prácticamente sin ningún tipo de carga impositiva o control, dada la debilidad del dominio español por falta de hombres. Y varios factores externos favorecieron la atracción comercial de Manila entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Ya vimos en el episodio anterior de esta serie de Japón, Japoneses de la Manila Española, que los japoneses que visitaron o residieron en Manila en los siglos XVI y XVII fueron a la capital asiática española principalmente por motivos mercantiles. Recordemos que durante unas décadas se establecieron en Manila unas complejas relaciones triangulares entre la monarquía hispánica, China y Japón, ya que Filipinas servía de zona neutral para que los chinos y japoneses pudiesen comerciar entre ellos, saltándose la prohibición del Imperio Celeste que el Imperio Celeste había impuesto sobre los japoneses. Los japoneses traían a Manila plata y textiles para los chinos, para así comprarles principalmente sedas, algodones, cerámicas y porcelanas y oro. Pero también mercurio, monedas, lacas, té, manuscritos, obras de arte en forma de pinturas o caligrafías, hierbas medicinales y esencias aromáticas. Hay que prestar atención a ese comercio de metales preciosos, porque el valor del oro y la plata era significativamente distinto en China y Japón, debido a que en China abundaba más el oro y en Japón la plata. Por las reformas fiscales de la dinastía Ming, los chinos necesitaban desesperadamente más plata que llegaba de América y Japón a través de Manila y Macao. Por su parte, los japoneses demandaban oro chino y filipino porque a los señores feudales les era más fácil de transportar y manejar el oro en polvo que la plata, y era además más seguro que el arroz, que fácilmente era objetivo de robos y destrucción en el periodo de guerras civiles de Japón. Los daimios empezaron a demandar el cobro de impuestos en oro y buscaron otras vías para conseguirlo, para preservar mejor su riqueza y poder político. Y el oro también era bastante demandado porque los japoneses lo usaban para hacer ostentación de su riqueza en sus vestidos, obras de arte o muebles. De todo este comercio de Manila sacaron buen dinero los chinos y japoneses. Caso distinto es el de los españoles. Es notoria la diferencia entre la Manila española y la Macao portuguesa. La primera, por la debilidad gubernamental, era para los estándares de la época un oasis de libre comercio y permitía, por ejemplo, el comercio directo entre chinos y japoneses, mientras que la colonia lusa recelaba, cuando no directamente prohibía, que otras naciones comerciasen en su ciudad para así quedarse con todos los beneficios de su comercio. Esta diferencia contribuyó a los éxitos financieros de los portugueses, mientras que los españoles no pudieron beneficiarse tanto económicamente de su comercio en Asia Oriental, y eso tuvo su influencia en el fracaso de Manila a largo plazo para mantenerse como un puerto de comercio internacional de primera categoría. Pero volviendo a los nipones, estos no iban a Filipinas solo porque no les dejaban comerciar en China. Los japoneses adquirían productos españoles e hispanoamericanos, tales como ropas y paños europeos, vinos, animales exóticos, vidrios y relojes, obras de arte y muebles. Para intercambiar con los españoles, los japoneses exportaban a Manila suministros militares o materias primas para la construcción militar y naval, tales como el hierro, cobre, plomo, salitre, azufre, pólvora y cáñamo, además de katanas y caballos. Y estos productos tan necesarios para el mantenimiento de la colonia española estaban exentos de cualquier impuesto. La colonia de Manila tenía un problema crónico de abastecimiento, de manera que los japoneses también traían harina de trigo, arroz, atún, vacas o cabras, entre otros. Aunque los productos no militares muchas veces no están registrados en la contabilidad filipina porque estos no iban a parar a los almacenes reales.
Además, los japoneses exportaban a Filipinas lozas, muebles y objetos de arte y decoración como los biombos y las lacas niponas, estas últimas muy apreciadas por los novohispanos y los jesuitas que pedían expresamente oratorios, atriles y cajas decoradas con iconografía cristiana. De Japón también llegaban esclavos japoneses, coreanos y chinos, como ya estudiamos en el episodio Portugal, España y el tráfico de esclavos en Japón. Pero este tráfico pasaba mayoritariamente por la intermediación de los portugueses de Macao. Un cuarto actor escondido, pero no por ello irrelevante en el comercio hispano-japonés, eran los indígenas de Filipinas, con los que a veces comerciaban directamente los japoneses sin pagar las aduanas que les exigían en Manila. Los nativos filipinos recogían productos forestales, tales como nueces de betel, pieles y cuernos de ciervos, mieles, ceras, maderas, ungüentos, licores de palma y especias como la canela, además de el oro que se extraía de las cordilleras centrales de Luzón. Siempre hubo tensiones por el almojarifazgo y derechos de anclaje que debían pagar los japoneses si querían desembarcar en Manila. Y eso que la tasa era de un mísero 3% para los nipones frente al 6% que pagaban los chinos. Mientras que las autoridades manileñas se quejaban de los métodos que usaban para evitar pagar lo que debían. Por ejemplo, comerciando en la bahía de Manila sin desembarcar o comerciando en otros puntos del archipiélago filipino donde la presencia española era prácticamente inexistente. Los nipones comerciaban en el norte de la isla de Luzón, en las provincias de Cagayán, Ilocos y Pangasinan, porque eran atractivas por el oro, madera y piel de ciervo que podían comprar a los nativos filipinos sin que hubiera ninguna autoridad española que les requiriese el pago de aduanas, ya que solo unas cuantas decenas de españoles vivían en estas provincias. Por otro lado, las embajadas diplomáticas niponas que pasaron por Nueva España y España traían regalos y bienes para vender. Pero salvo por estos casos excepcionales, todo el comercio hispano-japonés que he mencionado se producía en las islas filipinas. Esto es debido a que los portugueses siguieron gozando del monopolio de comerciar en Japón hasta la primera década del siglo XVII, cuando por unos pocos años barcos españoles iban al país del sol naciente a hacer negocios. De manera que fuera de Filipinas los bienes de territorios españoles solo podían llegar a Japón en general a través de intermediarios. ¿Cómo estaba organizado el comercio hispano-japonés y qué personas estaban involucradas en él? Pues de manera similar a los comerciantes chinos, los japoneses que iban a Manila a comerciar pues no solían hacerlo por cuenta propia, como pequeños hombres de negocios a la aventura, sino que representaban los intereses de organizaciones mayores o peces más gordos. Normalmente los comerciantes japoneses eran agentes comerciales de los grandes daimyos de la sureña isla de Kyushu. Estos señores feudales controlaban numerosos puertos de la isla y se quedaban con pingües beneficios del comercio exterior a través de las aduanas y de la inversión directa en estas empresas comerciales. Los mercaderes in situ también podían formar parte de compañías comerciales de Kyushu o de gremios mercantiles de Kinai, la región central de Japón con importantes ciudades comerciales como Kioto y Sakai en Osaka, porque estos además fundaron ramas de sus organizaciones en puertos de Kyushu. Al final, los grandes viajes por alta mar eran arriesgados y costosos, pero también eran un gran negocio si todo salía bien. De manera que es normal que al final quienes controlaban el cotarro eran pues 4 peces gordos muy bien conectados a intereses políticos. Y esto ocurría en Japón, en China y en la monarquía hispánica por igual. Los mercaderes japoneses empezaron a visitar y residir en Manila de manera regular en la década del 1580. Y estos eran, en su mayoría, agentes comerciales del clan Matsura de Hirado, el clan Shimazu de Satsuma y el clan Omura en torno a Nagasaki. Y más tarde se sumaron el clan Konishi del samurái cristiano Konishi Yukinaga y el clan Hosokawa de Fukuoka. Con la instauración del régimen de los Tokugawa y el monopolio estatal de licencias para el comercio exterior, del que hablaré después, pues hubo bastantes cambios en los actores japoneses involucrados en el comercio hispano-japonés. O más bien, no tanto en los comerciantes, sino en quienes representaban. El comerciante más destacado fue un comerciante originario de Sakai, Osaka, llamado Nishi Ruisu en las fuentes japonesas, pero conocido en las fuentes españolas por su nombre cristiano, Luis Melo. Luis Melo era en origen un samurái vinculado al daimyo Omura Yoshiaki
y era el noveno hijo de su familia, con lo que tuvo que espabilarse y buscarse la vida porque no podía esperar heredar nada. Debió establecerse en Manila en la década del 1590 y se convirtió en el agente comercial del gobierno español de Manila en la década del 1600 y 1610 y suministraba a los almacenes reales con todos los suministros militares que necesitaban, incluso en los momentos de mayor necesidad, cuando Manila sufrió varios bloqueos navales neerlandeses en la década del 1610. No es exagerado plantear que sin la pólvora que trajo a escondidas este comerciante japonés a Manila, es posible que Filipinas hubiera caído en manos de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su última mención en Manila se encuentra en 1620. Para entonces no pudo ir él personalmente a Luzón y lo tuvo que dejar a un japonés y un portugués asociados, porque con el deterioro destacable de las relaciones diplomáticas hispano-japonesas y con las medidas anticristianas, estuvo bajo intensa vigilancia y tuvo que apostatar o en 1644, hacia el final de su vida y cuando la demonización de los íberos estaba a tope, tuvo que escribir una apología y presentarse como alguien que toda la vida había sido un falso cristiano, siguiendo unas supuestas órdenes de Tokugawa Ieyasu. Todo esto para evitar ser acusado de espía y traidor. Los japoneses que iban a comerciar a Luzón solían ser cristianos, bien porque ya se habían convertido en Kyushu, que era la isla con mayor presencia misionera en Japón, o se cristianizaron en Manila, o bien porque se fingían cristianos, porque ser cristiano daba muchas facilidades al comercio con los muy católicos españoles. La diferencia de trato según la fe ya se veía claramente entre los chinos residentes de Manila. Los no convertidos estaban recluidos en el Parián, mientras que los chinos cristianos obtuvieron una localización destacada en la zona mercantil y gozaron de un trato privilegiado por parte de las autoridades españolas, lo que hizo a algunos chinos muy ricos. En el caso de Luis Melo, si me tuviera que decantar, me parecería más creíble que fue un japonés cristiano de verdad, pero más tarde, al perseguirse ferozmente el cristianismo en Japón, abandonó su fe. Como ya expliqué en el episodio El cenit del catolicismo en Japón, la Sociedad de Jesús y más tarde las órdenes mendicantes españolas se involucraron en el lucrativo comercio entre Nagasaki y Macao y Manila y Japón, del mismo modo en que ya lo hacían con el galeón de Manila o la flota de Indias. En el caso de Japón, su participación mercantil servía tanto para sostener económicamente las misiones como porque sabían que los daimios japoneses se movían mucho por el interés mundano y se les podía empujar a convertirse o al menos tolerar la actividad misionera católica, presentándose los hombres de religión como intermediarios necesarios para el comercio. Así es como incluso los daimios más anticristianos llegaban a recibir con brazos abiertos a jesuitas, agustinos, franciscanos y dominicos. O en 1587, los mercaderes nipones más poderosos firmaron una petición para que los franciscanos establecieran misiones no solo en Kyushu, sino en Kinai y otros puntos del país del sol naciente. Los misioneros europeos usaban sus contactos con la diáspora de japoneses de Manila para ganarse su confianza y contactar con las más altas esferas políticas de Japón. Es que los mercaderes eran actores clave en el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre los poderes instalados en Asia Oriental. Aparte de los señores feudales y poderosos gremios mercantiles de Japón o de las órdenes religiosas católicas, también las élites políticas españolas estuvieron fuertemente vinculadas al comercio hispano-japonés. Por ejemplo, el gobernador de Filipinas, Pedro Bravo de Acuña, usó al capitán portugués Antonio Garcés tanto como diplomático como conductor de sus negocios y los de sus socios en Japón, ya que el portugués fue uno de los pocos privilegiados que obtuvo una de las licencias otorgadas por Tokugawa para el comercio con Filipinas. Y el piloto portugués Bartolomé Medina actuó como agente comercial en Japón de Andrés de Alcaraz, un vallisoletano muy influyente que consiguió presidir el gobierno interino de la Audiencia de Manila en los 2 años de interregno tras la muerte de Acuña en el 1606, para beneficio de sus intereses particulares. Fue durante un periodo de aproximadamente 10 años, entre el 1602 y 1612, cuando hubo un periodo de esplendor en las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Japón. Este acercamiento se produjo especialmente porque el bando japonés estaba interesado en ello,
después de la instauración del shogunato Tokugawa en sustitución al fallecido Toyotomi Hideyoshi y su hijo heredero, al vencer el lado de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara del 1600. Numerosos factores llevaron al régimen de Tokugawa a desear controlar firmemente sus relaciones exteriores y comercio marítimo, tales como la preocupación por las influencias extranjeras en la política y cultura japonesa, la amenaza de la religión católica y una invasión, y la rivalidad entre el gobierno central y los daimyos, en particular los clanes de Kyushu, que estuvieron en el bando perdedor opuesto a los Tokugawa. El control de los circuitos comerciales exteriores daba mucho dinero y poder político a sus involucrados. Sin ir más lejos, el control sobre los piratas wako, que devastaban las costas chinas, había sido la fuente de poder primordial de numerosos señores feudales del sur de Japón. Por ello, Tokugawa Ieyasu impuso en el 1602 el sistema Shuinsen, o barcos de sello rojo, que daba al gobierno central el monopolio de decidir quién podía y quién no podía comerciar en el extranjero y limitaba el número de barcos licenciados por el gobierno. Se limitaron los barcos japoneses para Luzón a 4 anuales, siguiendo una petición expresa española, de manera que este sistema resultó en la inmediata disminución de la llegada de japoneses a Manila y un mayor control estatal por ambas partes sobre el comercio de sus costas, pese a que siempre llegaban algunos barcos más de los estipulados oficialmente. Ieyasu apoyó activamente la llegada a sus dominios de comerciantes chinos, neerlandeses, ingleses, portugueses y españoles, y mandó perseguir y ejecutar a varios piratas wako con el objetivo de minar el poder de los daimyos del sur. Concentró, por ejemplo, a los comerciantes chinos que traían sedas y oro a Nagasaki, que era un puerto del que gozó el shogun de control directo para así asegurarse su parte del pastel del comercio sino-japonés. La misma estrategia de monopolización y concentración seguida en Macao por los portugueses chinos o en Nagasaki en la era Sengoku por los jesuitas portugueses y daimyos católicos de Kyushu. Es como he dicho en esta primera etapa del shogunato Tokugawa, en que estaba buscando legitimidad exterior y fortalecer sus bases de poder, cuando la cooperación entre españoles y japoneses alcanzó máximos históricos, con capitanes y pilotos españoles y también portugueses encargándose de barcos comerciales para capitales japoneses y manileños. Esto ocurrió después de la supresión de piratas wako, que beneficiaba tanto al shogun como a las autoridades de Luzón, y después de la invitación del shogun a que los españoles comerciaran en Japón. Y desde el 1602, barcos españoles empezaron a llegar a Kyushu para comprar directamente en Japón, sin intermediarios, los suministros militares que necesitaban, a cambio principalmente de artículos chinos. El puerto principal de los barcos españoles llegados de Filipinas fue Usuki, en la provincia de Bungo, al este de Kyushu, ya que ahí su señor Inaba Sadamachi acogió a los agustinos y se hizo católico para ganarse su favor. El hecho de que los españoles cada vez más fuesen a Japón generó tensiones con la comunidad japonesa de Manila, que veía cómo los estaban sustituyendo como intermediarios, y a la dura competencia china y portuguesa ahora se añadía la española. Esto no hacía más que reducir los beneficios japoneses en este comercio, y de ahí que estallaran revueltas en 1606 y 1608 que terminaron siendo sofocadas y provocaron la muerte y deportación de cientos de japoneses de Manila. En 1609, el gobernador de Filipinas, Rodrigo de Vivero, terminó su breve mandato y de regreso a Nueva España, el galeón en el que iba terminó en Japón, según unos relatos, intencionadamente para mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con el shogunato Tokugawa, y según otros de manera accidental como resultado de un naufragio. Tokugawa Ieyasu hizo una ambiciosa propuesta para un proyecto para llevar la cooperación hispano-japonesa a un nivel hasta entonces nunca antes visto. Los dignatarios españoles y japoneses firmaron un acuerdo en 1610 muy beneficioso para España. Para lo que nos interesa en este episodio, se propuso la apertura de una nueva ruta comercial entre Manila, Uraga y Acapulco, es decir, el galeón de Manila haría parada obligatoria en un puerto japonés cerca de Edo, convertida en capital de los Tokugawa y que se conoce hoy en día como Tokio.
El shogun ganaría así acceso directo a los bienes chinos llegados desde Manila y tanto él como los manileños evitarían los costes adicionales de los intermediarios japoneses de Kyushu y Kinai. Y de México los españoles querían exportar bienes de consumo que creían que eran de poco valor a cambio de oro y plata japonesa. Las cláusulas incluían que el puerto de Uraga se convirtiera en un puerto y astillero español como si fuera una colonia, igual que Macao. Todos los puertos japoneses estarían abiertos a los navíos españoles de Filipinas y Nueva España. Habría libertad de evangelización y de construir iglesias. Se expulsaría a los neerlandeses que eran enemigos de la corona. Y en la explotación minera de Japón, en la que colaboraran los hispanos, el 50% de los beneficios irían a mineros españoles, el 25% al rey de España y el 25% restante a los Tokugawa. A cambio, Japón ganaría el vasto conocimiento español en técnicas de construcción naval, explotación minera y acuñación de monedas, con el envío de ingenieros, mineros y carpinteros. Los Tokugawa además ganarían acceso al tráfico comercial transoceánico con América y debilitarían así el poder de los daimios de Kyushu y los mercaderes privados de Kinai. Este ambicioso plan de comercio triangular Manila, Uraga, Acapulco tuvo sus apoyos, pero también recibió críticas en España, América, Filipinas y Portugal. Estas críticas se resumen en que los japoneses no eran de fiar con todas estas grandes promesas, porque aún estaba muy presente en la memoria colectiva española, como en 1596 Hideyoshi confiscó toda la carga del galeón de Manila naufragado y se negó a devolverla, provocando enormes pérdidas para los manileños y novohispanos. Decían además que Japón tenía pocos productos de valor que ofrecer, sobre todo en la propuesta de comercio con Nueva España. La fuga de plata americana a Asia preocupaba a los españoles para el bien del imperio y por las alteraciones y problemas que podía generar en la relación entre España y sus colonias americanas. Por motivos de seguridad para Nueva España y Perú, no era recomendable que los japoneses aprendieran las técnicas de construcción naval y navegación de los españoles, y los portugueses se opusieron duramente porque era incrementar más la intrusión española en un espacio que consideraban suyo. La Unión Ibérica podría peligrar si seguían tensando más la cuerda. Por la parte japonesa, los neerlandeses e ingleses ofrecían competencia a los españoles y portugueses, así que era interesante no eliminarlos de la ecuación. Y Tokugawa Ieyasu se impacientó por lo lentas que eran las comunicaciones y aún más la lentitud de la Corte de Madrid en tomar una decisión al respecto. Pero el evento clave en romper el trato fue una conspiración que involucró al daimyo cristiano Arima Harunobu y que al destaparse hizo que el shogun desconfiase mucho de sus vasallos cristianos. Ahí empezó de verdad la fiera persecución de los Tokugawa contra los cristianos y con el edicto anticristiano del 1614 saltó por los aires cualquier posibilidad de amistosa cooperación entre la católica España y Japón. Las relaciones diplomáticas entre España y Japón se interrumpieron en 1616 y esto tuvo una incidencia en el comercio. Las interconexiones entre los puertos asiáticos eran fuertes en la Edad Moderna. Cualquier pequeño cambio político, económico o fiscal podía provocar todo un maremoto en los equilibrios de los puertos de Asia Oriental. El número de sellos rojos otorgados para Luzón bajó de 4 a 2 barcos anuales de media entre 1616 y 1624, mientras los japoneses reforzaron su comercio y relaciones diplomáticas con Corea, los reinos de Indochina y los comerciantes neerlandeses e ingleses. Hay que entender que no es como si Filipinas hubiera sido el principal socio comercial de Japón, ni era el único modo que tenían los japoneses de conseguir bienes y oro chinos, que eran lo que más deseaban. Donde más comerciaban eran en los reinos de Vietnam, luego Siam y después ya sí que Luzón. Y en todos estos lugares del sudeste asiático se desarrollaron importantes diásporas mercantiles japonesas. En 1611, gracias a sus acciones diplomáticas, Tokugawa Ieyasu consiguió restituir las relaciones entre Japón y Corea, que habían saltado por los aires desde las invasiones japonesas de los años 1590. Y se volvió a abrir el comercio a través de Busan y el clan Sho de Tsushima, que vimos en su día cómo se convirtieron sus miembros al catolicismo. El shogun también intentó restablecer las relaciones diplomáticas y el comercio directo con China,
pero nunca obtuvo una respuesta a sus misivas. En un contexto de hostilidad contra los íberos, los japoneses y siameses se unieron a la lista de enemigos de la monarquía hispánica al aliarse con los neerlandeses e ingleses. Ya vimos en el episodio extra 9, Relaciones entre Siam y las Filipinas española, que en 1628 hubo incidentes y batallas navales entre españoles y portugueses contra naves siamesas y japonesas en el reino de Siam. Desde Japón se llegó a plantear incluso una invasión militar sobre Filipinas con la ayuda inglesa y holandesa, pero al final se desecharon los planes. La expulsión de los españoles de Japón en el 1624 no supuso el fin de las relaciones comerciales entre ambos países. El comercio directo hispano-japonés entre Luzón y Kyushu continuó, aunque fue desde entonces una ruta monopolizada por intermediarios chinos, hasta el 1635, cuando los edictos del cierre del país prohibieron la salida y entrada de cualquier persona a Japón sin autorización del shogun. A partir de ahí, sí que el comercio hispano-japonés prácticamente desapareció de golpe. Durante unos años, el gobierno de Filipinas fundó unas fortalezas en el norte de la isla de Formosa, actual Taiwán, y esa fue una de las vías por las que el comercio hispano-japonés prosiguió hasta que terminó la presencia española en Taiwán en el 1642. Y el tráfico de bienes japoneses también pudo seguir a través de los portugueses de Macao hasta que estos fueron expulsados también de Japón en el 1639. Pero ya sí que a partir de ahí cualquier tipo de comercio hispano-japonés bilateral dejó de existir. En el 1653 tenemos una anécdota de cómo llegó vino tinto español al hermético reino de Corea a través de un barco neerlandés que naufragó en ruta a Japón. Lo que significa que el vino español y otros artículos hispanos siguieron llegando a Japón después del cierre de fronteras y productos japoneses llegaban en el Imperio Español, solo que en menor cantidad y de manera indirecta, por medio de intermediarios chinos, siameses y neerlandeses que sí tuvieron permitido el comercio con el Japón de los Tokugawa. Solo en el 1660 las autoridades manileñas registraron la llegada de 10.390 textiles nipones y también llegaban cerámicas, hierro y bronce, pólvora, papeles y biombos manufacturados en Japón. A través de comerciantes chinos y siameses y de náufragos japoneses, los españoles intentaron obtener noticias de Japón, romper el bloqueo y recuperar las relaciones directas entre ambos países. Pero esto nunca se consiguió. Y aquí termina este episodio sobre el comercio hispano-japonés en la Edad Moderna. Si quieres seguir escuchando historias compartidas de España y Japón, u otros temas de historia hispana, sigue el programa de YouTube y 2 podcasts La Historia de España, Memorias Hispánicas, y deja un comentario sobre qué es lo que más te ha sorprendido de este episodio. Un saludo, por cierto, a Jorge, que ha sido el último en convertirse en mecenas del programa en Patreon. Tú también puedes hacerlo en patreon.com/lahistoriahispana o siguiendo los enlaces de la descripción. En el próximo episodio de esta serie de Japón, aún no estoy seguro de si haré un repaso general a la historia de las relaciones diplomáticas entre España y Japón, como tenía previsto, o quizás os traiga una sorpresa, una historia que creo que podría ser muy interesante. Pero bueno, en todo caso, suscríbete para no perderte ningún episodio y ¡hasta pronto!